abandone las siglas de su partido y cumpla con su obligación constitucional, que es mediar y moderar un debate político en esta Cámara. Tensión máxima en el Congreso. El PP ha protagonizado una protesta histórica contra el PSOE después de que la mesa de la Cámara rechazara su petición de retirar la ley de desperdicio alimentario. Entre gritos y gestos de indignación, Miguel Tellado acusó al Gobierno de imponer su ley sin debate ni transparencia. ¿Es este otro intento del PSOE de silenciar a la oposición? Quédate hasta el final y descubre la verdad detrás de este escándalo parlamentario. Buenos días, señorías. Comenzamos. Reanudamos la sesión. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley por el que... Es en relación, señoría, es en relación a este punto. Es en relación a este punto. Le daré, si es en relación a lo que hemos debatido en la Junta de Portavoces, le daré la palabra antes de que comencemos el punto pertinente. El orden ahora mismo no hay ningún desorden, señoría. Se lo daré, le daré la palabra posteriormente. Continuamos con el punto. Silencio, por favor. A ver, señoría, dígame exactamente cuál es la cuestión del orden sin entrar en el fondo de la cuestión. Dígame cuál es la cuestión de orden. No le voy a dejar más de 30 segundos para que me diga exactamente la cuestión de orden. Pero... Dígame. Bueno, en fin. Pues se ve que el presidente de la Cámara, el presidente accidental, se ha levantado regular en el día de hoy. En base a una cuestión de orden, en base al artículo 72.2... y en base al artículo 68.1, usted sabe que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado un escrito la tarde de ayer y hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día de este pleno. Señoría, entendido. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Lo he entendido perfectamente. Lo he entendido. Lo he entendido. Señoría, lo he entendido perfectamente. Déjeme hablar. Le daré la palabra, señoría. Le daré la palabra justo antes de empezar el punto al que se ha referido. Continuamos. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley. Señoría, no me haga llamarle al orden. Siéntese, por favor. Le voy a dar la palabra, le he dicho, pero posteriormente. Siéntese, continuamos, señorías. Le voy a dar la palabra posteriormente. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal. Sí. Tiene la palabra, señoría. No tenga la palabra. El presidente de la sesión interpreta el reglamento y yo le digo, lo vamos a cumplir posteriormente al punto del orden del día que está establecido. Lo vamos a debatir, señorías. Si me permiten, continuamos. A ver, señoría, ¿podemos continuar con el orden del día? Siéntese, señor Tellado. Siéntese.
Le llamo al orden por primera vez, señor Tellado. Siéntese. Señorías, siéntense, por favor. Continuamos, si quieren permanecer de pie. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, se cumplen 5 años de unos episodios más trágicos y oscuros que hemos vivido en los últimos años. Una tragedia donde muchos españoles, por culpa de las decisiones arbitrarias de este Gobierno y los diferentes gobiernos autonómicos, pagaron un precio muy alto, no solo económicamente, sino también con la pérdida de derechos y libertades. Y lo que es peor y más grave, muchos españoles pagaron la negligencia de este Gobierno con su salud e incluso con la vida. Y esta agencia venía a corregir algunos de esos errores, como la falta de respuesta rápida, la preparación y la coordinación. Pero, como siempre y como buenos socialistas, ustedes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Y esta ley es una prueba más de ello. Hemos perdido una oportunidad. Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos, y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del Gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este Gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia. Un señor que ante la mentira, la manipulación, ni lo denunció ni dimitió. Un Fernando Simón que antes, durante y después de la pandemia solo fue un títere al servicio de Salvador Illa y de Pedro Sánchez, que el 31 de enero de 2020 nos decía que España no iba a tener algún caso más allá diagnosticado, que a mitad de febrero nos seguía diciendo que no había que alarmarse por el coronavirus, que ese mismo mes nos decía que no tenía sentido alguno que los ciudadanos sanos usaran mascarillas, criterio que luego cambió, quizás porque algunos socialistas vieron el negocio para hacerlas con las mismas, que mientras nos obligaban a cancelar algunos eventos, otros los mantenían, que mientras suspendían seminarios de los médicos y sus vacaciones, todo con la única justificación de mantener las manifestaciones del 8M, salían los ministros en tropel. Aún nos acordamos de la ministra Calvo diciendo: nos va la vida en ello, en acudir a la manifestación del 8M. Que el propio Simón dijo que si su hijo le preguntaba, le diría que hiciera lo que quisiera. Un 8M donde vimos a ministros con guantes morados para no tocar nada. Un 8M donde vimos cómo se le decía a los ministros: nada de besos, que hay virus. Un 8M donde pillaron a Irene Montero en un off the record reconociendo que lo sabían. Convirtieron sus aquelarres feministas en auténticos infectódromos. Su marcha feminista, ese 8M, se convirtió en una marcha fúnebre. Lo sabían y callaron. Fernando Simón lo sabía y se calló. Un Fernando Simón que reconoció que nos encerraron porque no sabían qué hacer. Por eso cambiaban de opinión cada día, a cada hora. Nos decían que mascarillas no, y a los 4 días mascarillas sí. Un Fernando Simón que vio cómo a sus compañeros los dejaban sin medios y de protección, y que ante la infección de farmacéuticos y la muerte de alguno de ellos, su respuesta decía: eran riesgos de la profesión. Un señor que mientras nos recomendaba que no saliésemos de nuestras provincias, él se marchaba de vacaciones a Portugal, excusándose que pensaba que allí no le iban a reconocer. Y así, con todo, un señor al que la izquierda se apresuró en hacer una especie de semidios al que había que idolatrar, al que siempre han querido blanquear y que nunca ha venido a esta Cámara a rendir cuentas y contar la verdad de lo que pasó y dar cuenta de aquellas mentiras flagrantes que él mismo reconoció haber sido testigo. Eso es lo que nos hizo Fernando Simón, al que ahora quieren colocar al frente de esta agencia. Un chiringuito más, una agencia de colocación más. Politizan todo.
hasta las muertes en las residencias. Hablan de 7.200 en Madrid, pero se olvidan de los casi 6.000 muertos en Cataluña, donde gobernaban sus socios de Esquerra. Y no se olviden que fue el mismísimo Pablo Iglesias, vicepresidente del anterior gobierno, que salió diciendo que él se hacía cargo de las residencias. Pero más grave aún, hemos descubierto que el propio Salvador Illa en 2 documentos dijo y dio la orden de reagrupar los ancianos en residencia. Y como digo, así con todo. Esta agencia estatal nace sin poder decidir nada. Por eso sus socios separatistas se la aprueban, porque saben que no tiene competencias ni poder de decisión por encima de los gobiernos autonómicos. Esta es la gestión de ustedes, es la gestión que vimos durante la pandemia, donde nos encerraron ilegalmente por un comité de expertos que no existía, donde sustituyeron la verdad por el relato, donde nos dijeron que salíamos más fuertes, y la realidad es que los que salieron más fuertes fueron ustedes y sus corruptelas. Hicieron la peor gestión posible, que dejó muerte y ruina, y que incluso cerraron esta Cámara y suspendieron cualquier tipo de control sobre ustedes. Todo para que los suyos se hincharan a cobrar comisiones. Y aquí no ha dimitido nadie. Los españoles con toque de queda y armengol de copas en un bar, y en lugar de dimitir, ahora la presidenta de estas Cortes Generales. Otra que decía no saber nada ni conocer a nadie de la trama de mascarillas y que la han pillado con el carrito del helado. Que mientras sanitarios sufrían sin apenas medios con bolsa de basura, muchos diputados socialistas de esta Cámara, con el Tito Bene al frente, se iban de prostitutas. Diputados que algunos siguen aquí sentados, escondidos, agachando la cabeza. Esta agencia no resolverá nada y, visto lo visto, solo servirá como un pago a los servicios prestados al doctor Fernando Simón, que por mucho que lo blanqueen, Fernando Simón mintió, manipuló y fue cómplice de los demanes de este gobierno, y que traicionó a sus compañeros sanitarios. A Judas, por su traición, se le pagó con 30 monedas de plata. Al señor Simón, por su traición, se le va a pagar con esta agencia, y nosotros no vamos a ser cómplices. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Vázquez Jiménez. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señoría del BNG, hoy ha representado muy bien su papel de perrito faldero del Gobierno. Pero mire, lecciones de salud pública al Partido Popular de un defensor de terroristas, ninguna. La pandemia de la COVID nos dejó claro que España necesitaba una estrategia de salud pública que fuera eficaz, independiente y que respondiera a criterios científicos. El Partido Popular defendió esta postura y ha trabajado desde la legislatura anterior en que esta agencia viera la luz. Pero hoy venimos aquí con una mezcla de preocupación y escepticismo, porque el Gobierno ha propuesto una agencia sin financiación, sin garantías de independencia y con un gran riesgo de servir solo para el control político y la propaganda. Señorías, ¿me pueden explicar cómo van a hacer una estructura como una agencia estatal sin presupuestos generales del Estado? Esta va a ser otra cortina de humo del Gobierno. ¿Se acuerdan de la ley ELA? Esa que aprobamos por unanimidad, esa que tenía unos discursos preciosos y que se quedó sin financiación todavía hoy. El Partido Popular propuso una agencia que tenía un modelo de organismo autónomo, una autoridad sanitaria,
cuando el Gobierno lo que nos estaba proponiendo era algo parecido a un departamento dependiente del Ministerio de Sanidad. ¿La agencia va a ser independiente? ¿De verdad alguien se cree que Pedro Sánchez va a dejar y va a renunciar al control de un organismo como este? Por favor, dejen de provocar nuestra risa. Si la agencia hubiera estado viva en el 2020, con el modelo del Partido Popular, no se hubieran tomado decisiones que afectaron a millones de españoles y que solamente tenían una conveniencia política, sin ningún rigor científico. Y tampoco se hubiera permitido que 5 años después ningún político viniera contando mentiras y falseando datos para aprovechar e instrumentalizar a las familias y los afectados en Madrid. Al final, lo siento, pero va a acabar siendo un chiringuito, va a ser una agencia, pero de colocación, y si no, al tiempo. Mal vamos si antes de que nazca esta agencia ya conocemos al que se postula como director de la misma. Fernando Simón, el portavoz de las mentiras institucionales, la marioneta del Gobierno que disfrazaba de ciencia las instrucciones que recibía. No nos podemos olvidar de sus grandes hits. Miren, en enero de 2020 se dijo: España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. No es necesario que la población use mascarillas. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa que en una concentración guardando la distancia. Y aquí dijo la verdad. Solo que ese año no hubo Semana Santa en la calle, pero sí que hubo una manifestación el 8M sin distancia de seguridad. Este Gobierno no puede hablar de salud pública sin que recordemos la desastrosa gestión de la pandemia. No solo llegaron tarde, es que permitieron eventos masivos cuando había ya alertas internacionales. Nos engañaron a todos. ¿Se acuerdan ustedes del famoso comité de expertos en desescalada, ese que no existió? Dejaron a los sanitarios sin equipos de protección. Mientras la población por las tardes aplaudía a los sanitarios, ¿qué hacían los miembros del Gobierno? Pues miren, repartir comisiones de la compra de mascarillas, unas mascarillas que no servían. Señorías, lo que ocurrió aquí con el caso Koldo es una vergüenza nacional. Mientras los sanitarios luchaban en primera línea con bolsas de plástico y mascarillas defectuosas, los amigos del PSOE se forraban con los contratos amañados y con sobrecostes escandalosos. Y ahora quieren venir con esta agencia y tratarnos de convencer de que va a ser transparente y va a defender la salud pública. Pero ¿se puede ser más hipócrita? Los sanitarios todavía queremos saber qué pasó con esas mascarillas, que no protegían a nadie, pero que sí que estaban enriqueciendo a gente cuando realmente estaba costando la vida y la salud de la población. No nos podemos olvidar, porque es que lo que pasó aquí no se olvida. No podemos olvidar tampoco cómo la actual ministra de Sanidad pasó la pandemia atacando sin descanso la gestión del Gobierno de Madrid, mientras se callaba de los errores de su partido y del Gobierno. Por criticar, criticó hasta el Hospital Isabel Zendal, que fue clave en la lucha contra el virus. Claro, entonces ella era la oposición al Gobierno de Madrid. ¿Y ahora qué es? ¿Y ahora qué es? Pues ahora es una ministra, sí, la oposición de Madrid, pero pagada por el Ministerio. Eso sí, su ministerio con su propaganda nos vendió a bombo y platillo el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. Y dígame, ¿han investigado algo de la gestión de la pandemia del Gobierno de España? ¿O de Canarias? ¿O de Baleares? ¿O de La Rioja? Señora ministra, se está convirtiendo en una creación de chiringuitos. El Partido Popular se comprometió a trabajar por el nacimiento de la agencia y lo ha hecho, con responsabilidad. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todos los compañeros que han trabajado en este proyecto, empezando por la vicesecretaria Esther Muñoz y la dirección del Grupo Parlamentario Popular aquí en el Congreso. A mis compañeros ponentes de la ley, Elvira Velasco y Antonio Cavacasillas. A Antonio Zapatero y a Julio García Comesaña. A José María Juárez y a todo el equipo de la Secretaría Técnica. A mis compañeros en la Comisión de Sanidad. A mis buenos compañeros de Málaga y a todos los diputados de Andalucía que siempre me ayudan. Gracias a todos de corazón. Hoy, compañeros,
Hoy se presenta a votación el dictamen de esta comisión y nuestra postura es muy crítica. Trataremos de mejorar el texto en el Senado y, si finalmente resulta aprobada esta ley, vigilaremos y denunciaremos todos los intentos de atentar contra la independencia científica. Fiscalizaremos desde las comunidades autónomas la implementación para garantizar el verdadero propósito de esta agencia. No permitiremos que se juegue de nuevo con la salud de la población, ni que esta agencia sea el brazo ejecutor del PSOE ni de nadie. Y termino. La salud pública no les pertenece. La salud pública es de todos los ciudadanos de este país y el Partido Popular va a estar aquí para defenderla. Muchas gracias. Señor Tellado me pedía antes la palabra en base al artículo 72. Le voy a dar 3 minutos y le voy a leer... Señoría, silencio, por favor. Y le voy a leer lo que el artículo 72 dice. No cabrá debate alguno, debiendo acatarse la resolución que la Presidencia adopte a la vista de la alegación hecha. Así que, en base a esto, tiene usted 3 minutos, señoría. Gracias, señor presidente accidental, por concederme nada más y nada menos que un derecho que el reglamento de esta Cámara me otorga, que es poder intervenir en base al artículo 72.2 y 68.1, que es por el que yo pido la palabra, como usted bien sabe. Mire, señor Gómez de Celis, el reglamento de la Cámara es una ley. El reglamento de la Cámara es una ley. Usted no está aquí para interpretarla, sino para aplicarla, especialmente en cuanto a los reglamentos, en cuanto a los artículos que son de aplicación directa. Usted no está aquí al servicio del Gobierno, usted está aquí presidiendo la sede de la soberanía nacional y le pido respeto. Abandone las siglas de su partido y cumpla con su obligación constitucional, que es mediar y moderar un debate político en esta Cámara. No cercene los derechos de los diputados. Mire, la tarde de ayer, desde el Grupo Parlamentario Popular, hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día en virtud del artículo 68.1, que se lo voy a leer. El orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente o a petición de 2 grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara. Aquí está una quinta parte de los miembros de la Cámara. Nosotros proponemos que se debata el aplazamiento del punto 29 del orden del día correspondiente al proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Como usted bien sabe, han mutilado ustedes un texto procedente del Senado. No existen precedentes en 50 años de democracia en nuestro país. Sabe además que están haciéndolo mal porque el secretario general de la Cámara informó verbalmente de que no podían hacer lo que ustedes estaban haciendo. Por lo tanto, están tomando una decisión injusta a sabiendas de que es injusta. Y eso tiene un nombre, señor Gómez de Celis, se llama prevaricación. Nosotros pedimos el aplazamiento imprescindible para que la mesa pueda reunirse de urgencia para dar respuesta a los escritos de reconsideración presentados y que se analice el informe de legalidad que por escrito hemos pedido a la Secretaría de esta Cámara. Por escrito. No vulneren ustedes los derechos de 350 diputados. Esta semana la presidencia de esta Cámara ha vuelto a pisotear los derechos de todos los diputados y nosotros desde el Grupo Popular no lo vamos a consentir. En la reunión de la mesa de este martes se ha presentado un escrito del Gobierno registrado el día anterior que no estaba incluido en el orden del día, del que no tenían conocimiento los miembros de la mesa y que no estaba acompañado de los informes de los letrados. Ustedes actúan así. Esa alteración del dictamen del Senado que ustedes han cometido es una alteración que se realiza de manera extemporánea, sin competencias para poder hacerlo, vulnerando la ley, vulnerando la Constitución. La Presidencia ha actuado de forma deliberada
en contra del criterio del Tribunal Constitucional y ustedes lo saben. El mismo secretario general, Fernando Galindo, alertó de que se estaba quebrando la legalidad y la doctrina del Tribunal Constitucional. La presidencia de esta Cámara trabaja a las órdenes del Gobierno y eso no es de recibo, y para cumplirlas no le importa estar y actuar en contra de la ley, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y en contra del criterio técnico de los letrados. Han ido demasiado lejos. Nosotros pedimos, al amparo del artículo 68.1, que se someta a votación la alteración del orden del día para retirar esta cuestión del debate de esta jornada, porque desde luego lo que pretenden hacer es ilegal, es inconstitucional y probablemente esos 4 miembros de la mesa, entre los que ustedes incluyen, están prevaricando. Nada más. Muchas gracias. Sí, creo que estamos asistiendo a un debate que es tan sorprendente como preocupante. Alguna vez darán ejemplo de educación, pero de momento no lo han hecho ni un solo día. Sorprendente como preocupante, porque es sorprendente que el grupo que quiere darnos lecciones permanentes de constitucionalismo todos los días llame tropelía o atropello a la aplicación de la Constitución. Sí, no arbole eso, porque mire, el artículo 134.6 de la Constitución dice textualmente: toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Es decir, la Constitución expresamente otorga al Gobierno la capacidad de vetar enmiendas que supongan alteración del equilibrio presupuestario. Y el Gobierno ha pedido el veto de 4 de las 40 enmiendas que se han presentado a esta ley. Por lo tanto, es aplicar la Constitución. Punto. Segundo, es sorprendente que este mismo martes, anteayer, este orden del día, con esos vetos incorporados, se ratificara en la Junta de Portavoces y que nadie, a excepción del Grupo Popular, planteara ninguna pega a este orden del día. Es sorprendente que cuando empezó este pleno, que no ha sido hoy, ahora, fue el martes a las 3, nadie pidiera la modificación del orden del día. Nadie. Y que yo sepa, no ha habido ninguna causa sobrevenida que justifique ahora el cambio o la petición de ese cambio del orden del día. Pero lo peor es que es muy preocupante. Es muy preocupante cambiar sobre las marchas las reglas del juego. Porque... Un momento, señoría. Verán. Un momento, señor López. Vamos a ver. Hemos dado 9 minutos en total a los 3 distintos grupos que han querido tomar la palabra. Ha habido un absoluto y escrupuloso silencio en todas y cada una de las cosas que se han dicho, y algunas han sido más o menos graves. Por tanto, les ruego para finalizar, y que lo pueda hacer con el mismo respeto que han tenido ustedes, que dejen hablar al interviniente, por favor. Decía que era preocupante cambiar las reglas del juego a conveniencia, porque hasta ahora siempre los órdenes del día los ha elaborado la Junta de Portavoces. Siempre. Hasta ahora las modificaciones siempre se han hecho en la Junta de Portavoces bajo la regla de la unanimidad. Ahora no. Ahora se pretende que una mayoría cambie el orden del día. Y esto puede parecer muy normal y muy democrático. Pero esto significa que una mayoría puede cargarse cualquier iniciativa de cualquier grupo de esta Cámara si no está en esa mayoría. Claro, que no me gusta esta proposición de ley, la quito del orden del día. Que no me gusta una moción porque es incómoda, que desaparezca. Que los plenos de control son muy incómodos, pues que no haya. Verán, esto es lo preocupante de todo.
Esto es lo que intenta impedir la regla de la unanimidad. Y esto es lo que ustedes quieren cambiar, porque efectivamente la democracia es el juego de las mayorías. Pero es, y si no, no hay democracia, el respeto a las minorías. Y eso es lo que hace la regla de la unanimidad. Por lo tanto, porque es cumplir la Constitución, porque este orden del día se aprobó en la Junta de Portavoces como y cuando correspondía, y porque mantenemos la regla de la unanimidad como garantía de la pluralidad, nos oponemos al cambio en el orden del día. Señorías, señor Hernando, ¿ha pedido usted la palabra? ¿Quiere la palabra? ¿Quiere usted hablar? Se levanta la mano, como ha hecho su portavoz, se levanta la mano. ¿Quiere usted hablar? Le damos la palabra, señoría. Bueno, cállese, por favor. Tal y como anteriormente les he explicado, el artículo 72 dice que no cabrá debate alguno y, por tanto, que debe acatarse la resolución que la presidencia del Pleno realice. Y es la siguiente. Señorías, saben perfectamente que precisamente para sustanciar esta cuestión se ha convocado una reunión de la Junta de Portavoces en las que las modificaciones del orden del día que se han planteado se han desestimado, puesto que se ha constatado que no concurre la necesaria unanimidad para que se lleven a término. Este tema, por tanto, queda suficientemente debatido. Los portavoces de los grupos han tenido la ocasión de plantear las cuestiones que han estimado pertinentes. Un grupo parlamentario ha mostrado su disconformidad, también lo ha hecho aquí en el Pleno, con la modificación del orden del día. Y, por tanto, este asunto ha quedado definitivamente zanjado y, en base al artículo 32.2, continuamos con la sesión tal y como adoptó la Junta de Portavoces el pasado martes. Muchas gracias. Le doy la palabra a la ministra, que quería hablar. No, ya no cabe debate, como ya le he dicho anteriormente. Tiene la palabra, señora ministra. Ya le he explicado que el artículo 72 dice claramente que no cabe debate. Dejen, por favor, intervenir a la señora ministra para finalizar el punto anterior. No tiene la palabra. No tiene la palabra, señor portavoz. ¿Pueden permitir que intervenga la señora ministra, por favor? Bueno, cuando quiera comience, señoría. Señor Romaní Cantera, le llamo al orden por primera vez. Buenos días, no para todos. Lo primero, quería pedir perdón en nombre de esta Cámara por el espectáculo lamentable al que nos está ofreciendo nuevamente el Partido Popular. Perdón a los ciudadanos, a los profesionales que creen en la democracia, que creen en la representatividad de sus ciudadanos. Perdón por si esta Cámara, por culpa de las derechas de este país y por culpa del Partido Popular, no está a la altura de lo que
que se merece. Muchas gracias a todos aquellos que creen en las instituciones, que creen en el Congreso, que creen en las leyes. Muchas gracias a todos aquellos que creen en la política. Lamentamos este espectáculo. Señor Tellado, señores del Partido Popular, ustedes no nos van a hurtar el debate. Ustedes no nos van a hurtar la palabra. Empezaba mi intervención hablando de la invisibilidad a la que se ha sometido durante tantos años a la salud pública. Y este es un buen ejemplo de por qué la salud pública siempre ha estado invisibilizada. Invisibilizada por los negacionistas de la ciencia, invisibilizada por los negacionistas de la política, invisibilizada por los negacionistas de la democracia, invisibilizada por los odiadores, por aquellos que, a través de sus arrebatos, quieren hurtarnos los debates democráticos. Señorías, la salud pública siempre ha estado invisibilizada. Hace 5 años la salud pública estaba invisibilizada.